Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes ya en Europa. Saludos a todos quienes nos acompañan hoy en esta edición muy especial de los webinars que hemos venido haciendo en la red FCI Front Consulting International, justamente para atender el tema, dar la atención a las franquicias y pymes de nuestra región en todo lo que ha sido esta situación de pandemia que estamos viviendo. El día de hoy, como les decía, una edición muy especial en la cual contamos con la compañía de la Asociación Española de Franquiciadores, en la persona de Eduardo Abadía, quien es su director ejecutivo desde hace muchos años. Hoy tenemos pues una edición especial donde vamos a justamente ver vamos a tratar el tema de reinventar las franquicias en América y Europa. Para ello justamente nos vamos a hacer acompañar por varios de nuestros miembros de Front Consulting International FCI, comenzando por nuestro presidente, como les decía, el director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, Eduardo Abadía. Eduardo, que es un gran amigo de muchos años, Eduardo profundamente conocido en el sector de franquicias en Iberoamérica, nos ha honrado hoy con su compañía. También nos va a acompañar Carlos Canudas, miembro de FCI por Argentina y Bolivia y además actual presidente de nuestra red. Nos vamos a hacer acompañar también por Jesús Capitán de Stave Consultores, quien es el miembro de FCI en España. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña Enrique Alcázar de Alcázar y Compañía, el miembro de FCI por México. Nos acompaña asimismo Marcel Portman de Portman Group, miembro de FCI por el Reino Unido. Y nos acompaña por último Alfonso Riera, quien es miembro fundador de nuestra red y es el representante por Venezuela. Todos ellos nos van a acompañar el día de hoy. Mi nombre es Abel Calvo, director ejecutivo de FCI. Voy a ser su anfitrión junto con Alexei Yakimenko, quien es nuestro miembro por Uruguay a través de su firma Svet Consultores. Así que, como les comentaba, esto es parte pues, de esta gestión que estamos llevando adelante con una serie de webinars para todas las franquicias, las pymes en Iberoamérica, poder acompañarlos justamente en esta situación que estamos viviendo de cuarentena. Habiendo ya pues, presentado a cada una de las personas que nos van a acompañar el día de hoy, vamos a comenzar con esta jornada en la cual vamos a tener algunas preguntas para ellos. Esto es una especie de mesa redonda con algunas preguntas. Y por supuesto, para todo el público que nos acompaña también tiene la posibilidad. Les pedimos que nos transmitan las preguntas a través del chat y hacia el final nosotros se las haremos a nuestros panelistas. Estimamos que la duración de este webinar sea de aproximadamente 1 hora. Para comenzar, vamos a justamente hacer la primera pregunta del día de hoy. Y es que queremos saber cuál es el rol de las instituciones en esta nueva normalidad que estamos viviendo y sobre todo de cara hacia el incentivo de las franquicias después de la cuarentena. En esta pregunta queremos pedirle en primer lugar que nos acompañe Eduardo Abadía y luego Carlos Canudas. Eduardo, te repito la pregunta, ¿cuál es el rol de las instituciones, sobre todo en tu carácter de representante además del Consejo Mundial de Franquicias en este panel de hoy? ¿Cuál es el rol de las instituciones para esta nueva normalidad que estamos viviendo y de cara hacia la salida de la cuarentena? Adelante, Eduardo. Alexei, te pido por favor habilites el micrófono. No, se lo silenció él, entonces no me deja reiniciarlo. A ver, por favor, Carlos, reiníciate el micrófono. Aquí ya está. Listo, Eduardo, adelante. Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias a Front Consulting por la posibilidad de compartir con compañeros, con profesionales de distintos países la experiencia. Y como sé que el tiempo es oro, pues en primer lugar quiero agradecer a todos los países que se han incorporado y quiero dar un abrazo para todos aquellos que de alguna manera o no, pues desgraciadamente se hayan visto involucrados en sus países, en sus familias, con alguna pérdida o con una situación un poco desagradable con este tema de la pandemia, por lo cual solo quiero mandarles un cariño muy fuerte y todos nuestros reconocimientos. Por un lado, en cuanto a las instituciones, la pregunta que tú hacías, ¿qué rol van a jugar? Creo que un rol absolutamente distinto al que hasta ahora hemos estado jugando, pero no porque sea distinto el contenido que pueda
que vaya a realizar la propia institución o el Consejo Mundial, en este caso, como tú bien decías, ¿no? Sino porque realmente han cambiado los tiempos y han cambiado la forma de comunicar, ha cambiado la forma de viajar, y lo que hace era, fijaros que poco tiempo, hace un mes y medio, con 2 meses, había una previsión de unas ferias, la previsión de unos viajes, el Consejo Mundial, que se iba a hacer antes del primer semestre del año. Evidentemente no se va a poder celebrar, y el segundo tampoco. Dios, es en Corea, aunque ya veremos si se puede normalizar la situación. Yo creo que al final la institución lo que tiene que hacer es adaptarse a su país y sobre todo a aquellas necesidades que sus socios o franquiciadores o cámaras, como quieran llamarse, evidentemente demanden del sector. Es decir, yo creo que hay que liderar el proyecto más que nunca, hay que estar en la primera línea de la batalla para ver qué necesidades se tiene. No es lo mismo las necesidades que tiene un socio, un franquiciador o franquiciante hace 2 meses, con la que va a tener dentro de 2 meses más tarde. Es decir, yo creo que son formas distintas de totalmente, o va a necesitar cosas totalmente distintas. Por otro lado, evidentemente hay que tener en cuenta que hay que estar muy cercano de todas las redes de franquiciados o franquiciarios. Es decir, más que nunca la cercanía con el socio va a ser imprescindible, porque va a necesitar que evidentemente un apoyo ya no solo como marca, sino como gestión, porque yo creo que al final el franquiciado o el franquiciatario lo que se tiene que convertir, que no se debe, pero gestor de su propio negocio bajo un abanderamiento, una marca, una zona determinada. Con lo cual, yo creo que lo que hay que estar preparado. Creo que la comunicación, si no es física, va a ser verbal, que estamos siendo capaces de unir cerca de 8 o 10 países, pero que estamos representando a un nivel muy importante de Europa, de América y de la América Latina, con lo cual han cambiado los tiempos, han cambiado las formas, se reparte, es decir, vamos como los jugadores de cartas, se está dando juego, y yo creo que aquella institución, cámara, que se adecue al mercado tendrá futuro, y los que no lo hagamos, si no lo hiciéramos nosotros, creo que tenemos las horas contadas. Por lo cual, lógicamente, ¿por qué? Porque nuestros socios nos lo van a demandar más que nunca. Yo sé que el tiempo es justo. Quiero saludar a mi presidente y agradezco que me haya dejado a mí hablar primero, a mi buen amigo Carlos Canudas, y lo único que doy es el paso a él, y luego me imagino que en el coloquio seguiremos hablando. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Carlos, adelante. Bien, en principio, como vos lo comentaras, Abel, yo soy presidente de también una institución, esta red internacional de consultores en franquicias, hoy la más importante en Iberoamérica. Pero también cumplo un rol específico ya desde hace 10 años en la Asociación Argentina de Franquicias y en la Cámara Boliviana, digamos, de franquicias, para lo cual puedo hablar de lo que está pasando. En realidad, cuando hablamos de las instituciones, no solamente son las asociaciones de franquicias, sino también las federaciones, las redes digamos, de consultores. Hoy por hoy hay muchas cámaras de comercio que también se están involucrando en materia de franquicia. Por lo general, estas cámaras tienen la función de divulgar, digamos, el sistema de franquicia. Apoyar a 4 miembros importantes, ¿no? Que son los franquiciados, los franquiciantes, los proveedores y fundamentalmente esta historia de poder divulgar el sistema a los consumidores de todas estas nuestras empresas. En realidad las instituciones cumplen una función gremial, ¿no? Apoyar un poco al sistema, muchas veces hacer el lobby frente a todos nuestros gobiernos. Generar en principio una gran comunidad, ¿no? He observado últimamente que como consecuencia de la pandemia, el grado de participación de los asociados ha sido mucho mayor que en las presentaciones físicas, ¿no? Esto llegó a unirnos muchos más con todos los asociados, de estar mucho más cerca. La creación de foros donde en realidad no solamente, digamos, la asociación lo que hace es compartir el conocimiento y las acciones que está tomando cada una de las empresas, que es uno de los grandes temas que tiene la franquicia en sí, el hecho de
poder sentirse un poco acompañado y aconsejarse entre los distintos participantes. Un tema importante, yo tengo datos de lo que pasó en la Asociación Brasilera, digamos, de franquicia, la ABF, que como todos saben es una institución, digamos, de las número 1 en materia de franquicias, y lo escuchaba a su presidente decir, tienen más de 1000 miembros, ¿no? Que durante la pandemia y como consecuencia de la reducción de algunos tipos de gastos que hacen las empresas, se habían bajado solamente 49 asociados. Pero lo que me llamó la atención fue que se incorporaron 20. Esto lo que significa es que la función de las asociaciones y de las instituciones lleva a que queramos participar en grupos, porque juntos somos más. Y que me da la sensación que el devenir de estas instituciones es de una muchísima mayor participación. Foros, capacitaciones, lobby, en general se van a concentrar en este tipo de, digamos, de actividades. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Alexei. Bien, siguiendo con este cúmulo de preguntas, la segunda pregunta, antes que todo quiero agradecer por el tema del tiempo, que han sido muy respetuosos, y queremos que sea así, cosa de que las preguntas después puedan ser mucho más fluidas. La próxima pregunta es nuevas formas de intercambio y expansión entre Europa y Latinoamérica. Esta respuesta va a estar a cargo de Jesús y Enrique, por lo tanto empezamos primero por Jesús, Jesús Capitán, nuestro socio FCI de España. Así que Jesús, adelante con la respuesta. Va de vuelta para que así estamos todos de acuerdo. Nuevas formas de intercambio y expansión entre Europa y Latinoamérica. Bien, muchas gracias, Alexei. Buenas tardes a todos, buenos días a todos los participantes en esta webinar y sobre todo es un placer compartir mesa con mis colegas y con Eduardo, ¿no? Bueno, yo creo que se está produciendo una modificación de conductas y comportamientos que afectan a todos los ámbitos, tanto profesionales como privados. Pero también tengo claro, como todos ustedes, que después de una crisis sanitaria estaremos inmersos en una crisis económica. Y esta crisis económica tendrá la profundidad que en cada país pueda tener la reactivación económica para que puedan solventar estas crisis, ¿no? Consecuentemente, con estas crisis se determina, y con esta pandemia, se está determinando un consumo que va a modificarse en todos los órdenes y diferentes maneras según el país, pero sobre todo según el momento que vivimos. Es decir, ahora mismo estamos en un momento de consumo obligado, donde tenemos que consumir en determinadas facetas de consumo alimentario, no podemos ir a la hostelería, no podemos viajar, digamos que el consumo es obligado, ¿no? Pero posteriormente hay momentos en el que el consumo, el consumidor, va a tener un momento de cautela. No va a consumir ni todos los servicios ni todos los productos de la misma manera que los estaba consumiendo. Y hay otros momentos donde en este confinamiento estamos adquiriendo nuevos hábitos y nuevas costumbres. Esto se va a reflejar en el consumo de una manera directa. Y por supuesto, hay una variable muy importante en el consumo que lo va a determinar la disponibilidad de renta que nos va a llevar abocado a esta crisis que posiblemente aquí en España dicen que vamos a tener una reactivación de una V simétrica, pero lo que sí es cierto es que no sabemos cómo va a responder la economía, por lo menos a corto plazo sabemos que hasta principios de 2021 la reactivación va a ser un poquito complicada, ¿no? Esto conlleva que las relaciones comerciales y los intercambios que en el sistema de franquicia, que es el que nos atañe entre lo que es España o Europa y Latinoamérica, también va a haber que adaptarse a estos comportamientos. Y estamos oyendo que este consumo cada vez se hacen campañas, incluso en algunos países, de consume España, consume México, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al COVID le han determinado que es una pandemia que ha venido con la globalización.
Yo creo que esto no es del todo cierto. La globalización nos ha traído cosas muy buenas, pero es que la globalización es parte de nuestra sociedad, con lo cual no se va a ir, ni de la noche a la mañana, ni se va a ir de ninguna forma, ¿no? Está aquí para ser parte de nuestra sociedad. Ahora bien, a un franquiciante o franquiciador, hoy día, yo creo que va a tener dos grandes retos. Primero, si el franquiciante ya está internacionalizado y está operando en varios países, va a tener que consolidar la red. Y como bien han dicho mis predecesores, va a haber unas nuevas modificaciones, pero sobre todo lo que va a haber es una implicación mayor, o debería de haber, del franquiciante o del franquiciador en esa red. No por el mero hecho de tener un máster franquicia o un franquiciado de área o la figura que él tenga, lo puede dejar en manos de ese socio. Va a tener que implicarse para consolidar la red. ¿Cómo? Pues redefiniendo el negocio, adoptando nuevas normas de bioseguridad en el país de destino, adecuando en determinados casos las plantillas y sobre todo los procesos de digitalización de todo lo que es el negocio y de todos los procesos del negocio, para lo cual el franquiciante es una parte muy importante. Y por supuesto, la otra parte para mí importante es el desarrollo. El desarrollo quiere decir que cualquier franquiciante que ya esté operando en otro país de manera internacional o que quiera iniciar sus relaciones de Europa con Latinoamérica o de Latinoamérica con Europa, sí que va a existir una demanda, porque después de todas las crisis, la experiencia nos dice, yo ya he vivido prácticamente 3 crisis y siempre se determina lo mismo. Después de una crisis hay una demanda de emprendedor obligado, una demanda importante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las personas ya no se incorporan al mundo laboral por cuenta ajena y se tienen que incorporar por cuenta propia. Entonces va a haber una gran demanda y esto hay que cogerlo con cautela. Sí que va a haber una disminución de la demanda inversora profesional. A esto lo llamo yo a los operadores, que como todo el mundo conocemos, ostentan redes de franquicias en distintos países y son los grandes operadores que hasta ahora, en estos últimos años, son los que invertían mayoritariamente en el sistema de franquicias a nivel internacional, a nivel de máster o joint venture o cualquier otra forma que puedan adecuar, ¿no? Y luego, por supuesto, sí, perdón, Alexei, ¿sí? No, que estamos ya un poquito pasaditos de tiempo. Ah, vale. Simplemente yo creo que esto va a cambiar el modelo de expansión internacional y se va a ir de un modelo, una figura clave que era el máster franquicia, se va a ir a alianzas, a joint venture, adquisiciones, a otras figuras que lógicamente nos van a permitir este desarrollo. Y no me quiero exceder, disculpadme. No, por favor, al contrario, siempre un placer. Enrique, la pauta la tenés vos ahora para responder. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos desde México, aquí Enrique Alcázar, presidente del Grupo Alcázar y Compañía, pero representante de FCI para México, y trabajamos también para la CONCANACO en la Vicepresidencia de Propiedad Intelectual y Franquicias, donde estamos trabajando mucho para el desarrollo del sector. Quiero agradecer, obviamente, y compartir con todos mis socios de FCI, Carlos, Jesús, Alfonso, Marcel, por supuesto, Alexei, muchas gracias. A ver, por todo el trabajo que haces, y sobre todo a mi queridísimo Eduardo Badía, que mi primera conferencia internacional compartí foro con él a principios de siglo, hace ya algunos añitos, querido Eduardo, qué gusto seguir compartiendo contigo. Y bueno, entrando en materia, pues entendemos que el modelo de franquicias naturalmente es un modelo dinámico, es un modelo innovador y responde siempre a los cambios del mercado, pero también a las revoluciones industriales y tecnología. El modelo de franquicia está naturalmente diseñado para crecer, para expandirse, para acceder a nuevos mercados. Entonces, en esta nueva coyuntura, este intercambio América-Europa definitivamente se va a dar, y se va a dar de una manera mucho más intensiva. Los países, cada país va a tener sus tiempos, sus momentos, sus políticas públicas y sus recursos distintos para volver a la normalidad o a la nueva normalidad que le llaman. Y esto va a generar distintas oportunidades en cada uno de los países donde estemos buscando oportunidades. América y Europa, en muchos sentidos, siempre han tenido cierta identidad, países latinos, países anglos, y definitivamente el intercambio comercial se tiene que dar y se tiene que seguir dando. Y por eso, y tomando un poco lo que comentaba Jesús, para los grupos operadores, grandes grupos operadores, inversionistas
corporativos, se van a dar las oportunidades de inversión definitivamente. Para las marcas que estén preparadas o que se vayan preparando, va a haber un gran potencial de crecimiento a nivel internacional, pero también para operadores independientes e inversionistas independientes va a haber la oportunidad de traer conceptos de otros países y de buscar las pequeñas franquicias expandirse a otros mercados. Entonces, estos procesos definitivamente hay que entenderlos, hay que asimilarlos y pues siempre decimos que si quieres llegar rápido, ¿no? Es una frase africana, la atribuyen, puedes llegar rápido y solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que llegar acompañado. Y por eso es que definitivamente esta red de FCI yo la veo como el aliado perfecto que te pueda abrazar, que te pueda cobijar en estos procesos de expansión internacional, tanto de América hacia Europa como de Europa hacia América, y entre los mismos países europeos y los países americanos, definitivamente en este modelo de reinvención donde las franquicias se tienen que adaptar a la nueva realidad, no solamente sociodemográfica, política, sino también tecnológica. El modelo de franquicia sigue siendo ideal para crecer, no el único, como lo dice bien Jesús, habrá otros esquemas de fusiones, escisiones, adquisiciones, modelos asociativos, pero el tema es que veamos la estrategia adecuada para cada empresa, que veamos cómo lo podemos apoyar en su crecimiento, en su expansión, y hoy por hoy creo que la opción de internacionalizarse va a ser la opción para muchas nuevas empresas o empresas que ya existen, y las que ya operan internacionalmente tendrán que fortalecer esta presencia. Hasta aquí dejo mi comentario para que después podamos retomarlo. Muchas gracias, Enrique. Le doy paso a Abel, que es el que formula la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Alexei. Gracias, Enrique y Jesús, también por ese aporte tan importante. La siguiente pregunta es muy pertinente, no solo con la situación que vivimos, sino con tendencias que ya venían dándose en el mundo de los negocios y que esta situación nos empujó a meternos de cabeza en esta piscina. Hablo específicamente de la transformación digital. La pregunta que es para Alfonso y para Marcel, Alfonso como representante de Venezuela y por lo tanto con mucho conocimiento de toda Iberoamérica, y a Marcel como representante de Reino Unido con toda la experiencia que tiene de negocios en Europa y a escala global también, por supuesto. La pregunta para ustedes dos justamente dice, la transformación digital y la innovación en los negocios de franquicias, ¿qué papel va a jugar dentro del sector franquicias en ambos márgenes del Atlántico a partir de este momento? Alfonso, arrancamos contigo, adelante. Aló, ahora sí. Bueno, muchas gracias Abel y Alexei por esta moderación, y qué gusto compartir con primero amigos y después colegas de tan alto calibre y conocedores que nos comparten sus conocimientos. Y a toda la audiencia, gracias por participar. El tema de la tecnología y la innovación. Señores, estos eran dos temas con los cuales estábamos ya conviviendo. Más temprano que tarde teníamos que abordarlos. Sin embargo, esta pandemia nos empujó a abordarlo de manera acelerada. Esto fue una especie de presión radical histórica para que ocurriese un salto cuántico, que algunos especialistas ya hablan de inclusive 5 años o incluso una década de aprendizaje intensivo en elementos de tecnologización o transformación digital, como la llaman, e innovación. Así que quien no estaba inmerso en esa piscina, algunos estaban en lo llano, otros en el medio, otros en lo hondo, ya todos estamos en la piscina de esos dos elementos. Repito, tecnologización o transformación digital e innovación. Esta crisis que estamos viviendo no es cualquier cosa. Yo sí quiero mandar un mensaje de pragmatismo y realidad, porque no estábamos acostumbrados a ello, pero lo peor que podemos pensar o sobrellevar es no dimensionar la magnitud del problema. Solo así podemos hacerle frente. Eso es como el náufrago. Si el náufrago no sabe en el problema en que está metido, no se levanta todos los días para poder sobrevivir y se confía. Lamentablemente muchas empresas no van a poder
lograr la sobrevivencia o supervivencia, pero todas lo tienen que intentar. Y lo tienen que intentar en esos dos elementos. El factor de la tecnología, porque resulta que ahora el consumidor no llega a ti. Tú tienes que llegar al consumidor. Y eso es a punta de tecnología. ¿Cómo haces el delivery? ¿Cómo haces la venta? ¿Cómo haces la televenta, la teleoferta? Así que la tecnología es vital por un factor básicamente de distanciamiento. El segundo elemento es la innovación, que no necesariamente tiene una vinculación tecnológica. Yo siempre coloco, son dos cosas distintas. Pueden ser hermanas, pero son distintas. Así como vemos, por ejemplo, a unos amigos, a unos empresarios que han decidido hacer conciertos en automóvil, autoconciertos, y lo están ejecutando en Latinoamérica. Ahí no hay mayor tecnología sino inventiva. Ahí hay creatividad, ahí hay innovación. Yo sí le agrego un tercer elemento, que todos tenemos que tener observación, porque lo que esté dando resultado hoy día, todo el mundo tiene que estar atento para o replicarlo o aliarse. Ahí hay una gran oportunidad del franchising en este momento, inclusive en este preciso momento. Todo negocio viable, todo negocio basado en tecnología, innovación, que se cree en Europa o en América Latina, está condenado a crecer rápidamente, porque todo el mundo estará desesperadamente abierto y ávido por escucharlo. Así que, ¿por qué no hacer un llamado de responsabilidad, de viabilidad, de oportunidad, pero de responsabilidad de todo aquel que haya creado un negocio viable en este preciso momento, y no esperar a que se regularicen las cosas, que se van a regularizar? El tema es cuánto tiempo nos van a llevar de aquí a allá y cuántas pérdidas vamos a tener a nivel empresarial, pero todo lo que esté resultando en este preciso momento está condenado a crecer rápidamente, porque hay toda una humanidad pendiente de esas oportunidades, y la vía de las franquicias puede ser una de ellas. Telemedicina, formas de pago, todo el que quiera y se sienta en capacidad de enseñarle algo a la humanidad, hoy es el día, porque si bien es cierto el tema de la globalización pudo haberse colocado en entredicho, pero la globalización social es una realidad llevada a la cifra multiplicada de exponencialidad. Es decir, la globalización social creció una barbaridad, la comercial ya veremos dónde queda. Entonces, señores, básicamente el mensaje es que sí, la tecnologización o la transformación digital y la innovación son factores que ya estaban, hoy son imprescindibles, a ejecutarlos cada uno de nosotros, pero a observar qué está dando resultado en el mundo entero para poder replicarlo en alianza o con inventiva propia. Gracias. Gracias, Alfonso. Marcel, ya tienes el micrófono abierto, adelante. Sí, muy buenas tardes para todos, aquellos que están en este lado del Océano Atlántico y al otro extremo. Un saludo afectuoso desde Londres. Bueno, como dijo, como han dicho todos los participantes, y Alfonso particularmente, la innovación y la tecnología ya no es una elección, ya no es un tal vez, es un lo tengo que hacer para sobrevivir, y estos últimos meses nos han dado muchos ejemplos de aquello. Les voy a dar un poco de algunos ejemplos de cómo he visto yo que se está aplicando esta tecnología y esta innovación, que ciertamente van de la par. La biosanidad, todo lo que tenga que ver con sanitización, si es una palabra que se puede utilizar, va a ser muy importante, y ahí existen muchas cadenas de franquicias que están dedicadas a la limpieza, que van a empezar a adaptar sus protocolos de limpieza para ser un poco más estrictos y un poco más a la medida de lo que significa la biosanidad. Algún ejemplo que he visto en redes, que son en un restaurante donde uno entra, ya no habrá un menú físico, ya no habrá un menú impreso, sino que se le va a pedir al cliente que con un código QR se pueda meter a su teléfono, y desde el teléfono va a poder ver el menú y va a poder pedir. Eso va a evitar que haya un contacto físico con el menú y con el garzón o con la persona que atiende. De la mano a eso, como se ha mencionado mucho el delivery, compañías como Deliveroo o Amazon están empezando a hacer despachos de víveres, de mercado del día a día a las casas. Ya no es solamente comida. Acá en Londres yo puedo pedir, si me faltó aceite para cocinar, puedo pedir una botella de aceite. En muchos de nuestros países en Latinoamérica ya se hace, porque me ha tocado estar en Colombia, en Chile, pero en Europa no era tan común el poder pedir un cierto víver
con un mínimo. Ahora yo lo he estado viendo desde acá. Y ligado a eso, yo veo mucho co-branding dentro de las empresas. Un posible cliente que tuvimos acá, que tuvimos nuestra primera reunión, nos explicó que para sobrevivir tuvo que crear una cooperativa de dark kitchen, de cocinas oscuras, donde varios operadores de distintos tipos de comidas van a ponerse juntos en un dark kitchen y van a compartir los gastos, los costos de tanto la producción como el despacho. Así que lo llamamos la cooperativa de Dark Kitchen. Me pareció muy interesante el concepto. A nivel de franquicias, el apoyo operacional a franquiciados existentes va a cambiar mucho virtualmente. Me ha tocado hacer Discovery Days para clientes virtualmente, por lo cual hay que trabajar en las presentaciones, hay que tener PowerPoints mucho más atractivos, hay que ojalá tener videos, porque esa presencia física va a ser cada vez más difícil, especialmente si estamos hablando de un país o un continente hacia otro, ¿no? Y a nivel también, un ejemplo, en Inglaterra, una de las iniciativas que está promoviendo el gobierno es incentivar el uso de bicicletas o de scooters en la población para evitar que estén todos en el transporte público. Los que han estado en Londres saben lo que significa subirse al metro a las 5 o 6 de la tarde un día de semana, y el gobierno tiene 2 billones de dólares para incentivar el uso de transporte eléctrico. Y por último, el Brexit. El Brexit es particular de Inglaterra. Yo creo que es la demostración más clara de la innovación que va a necesitar Inglaterra como tal cuando decida estar full Brexit y ver cómo el país reacciona, y ahí es donde estaremos nosotros ayudándolos a mirar hacia las Américas, hacia Norteamérica, como parte de las oportunidades de Brexit. Muchas gracias nuevamente, un placer estar con todos. Muchas gracias, Marcel. Vamos a comenzar gracias a todos por el respeto, como digo, del tema del horario, de los minutos. Reitero, todas las preguntas nos lo pueden hacer a través del chat. Ya hay varios que han emitido su pregunta, que lo vamos a ir canalizando al final. Como cuarta pregunta, y esto es para todos, lo vamos a hacer en orden. Primero, Eduardo Abadía. Segundo, Carlos Canudas. Tercero, Jesús. Cuarto, Enrique Alcázar. Quinto, Alfonso Riera. Y sexto, Marcel Portman, en orden de cómo se ha ido llevando cada uno de las exposiciones. Queremos que brinden un mensaje final a las personas y empresas de América y de Europa con el fin de esta pandemia, con el fin de poder mostrar, ya sea desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de consultor, de estas conversaciones difíciles en esta crisis, bueno, darle un mensaje final para personas, empresas, ya sea franquiciadores o franquiciados. Eduardo. Te tienes que reiniciar tú el audio porque tú te silenciaste. Ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, yo únicamente un pequeño hincapié, 10 segundos, porque antes decía mi colega Carlos del tema de las instituciones. Para mí las instituciones y otro de los retos que tiene evidentemente que hacer hoy en día las instituciones es la integración definitiva de los franquiciados o franquiciatarios en las organizaciones, cosa que distintos países se está haciendo, y la única forma de que esto sea una gran familia es que más o menos estén todos unidos, evidentemente cada uno en su papel, pero que es el futuro que era ya inmediato, ahora cada día tiene más peso por la situación que tenemos. Yo, por las preguntas que he ido viendo y quiero contestar, quiero hacer un poco de arranque de atrás, es decir, yo creo que debemos partir de un poco de la situación que estamos viviendo hoy en día y lo que va a ser el futuro. Muchas de las cosas que hemos visto hoy ya se estaban poniendo en marcha a nivel de comunicación, a nivel de venta, a nivel de alianzas, pero esto lo que ha hecho es precipitarlo más deprisa, ¿no? Esto, evidentemente, nosotros en España tenemos 42 sectores, con lo cual imaginaros las dificultades que conlleva manejar 42 sectores, cada uno de unos y de otros. Yo he visto ahora mismo una pregunta de una señora que decía que evidentemente que no habláramos solo de restauración, sino a veces de contacto físico. Y es verdad, tiene razón, no nos vamos a quedar todos los días en casa 24 horas, 365 días al año. Pero sí que es verdad que va a depender mucho de las normativas de salud que nos vayan imponiendo, ¿no? O nos vayan dejando. Hoy en día ya hay comunidades, por ejemplo, yo no sé dónde es esta señora, pero que ya en Andalucía
desde hoy, ya se puede salir incluso algo que parece una obviedad, desde el mismo coche familiar, la unidad de familia, se puede ir hasta reuniones de 10 personas, se puede ir a restaurantes con las medidas de salud que pueda ser, y esto son unas fases que se van a tener que ir dando. No es un problema de quererlo hacer o no, es un problema de que hay que hacer step by step hasta llegar a lo que es todo lo demás, ¿no? Eso es fundamental. Y luego yo algo que no quiero dejar pasar, que es un poco la defensa del sistema. El sistema, como decía mi compañero Jesús, él ha pasado 3 crisis y yo otras 3, porque somos de los más antiguos del lugar, no viejos, pero sí antiguos, y que realmente lo que sí que es cierto es que la franquicia siempre ha salido, no tiene por qué no haber salido. Lo que sí que es verdad que tenemos que estar acostumbrados a que va a ser de una manera distinta, ni mejor ni peor, sino distinta, y hay que adaptarse. Yo diría que la palabra fundamental es adaptarse. Adaptarse, alianzas, comunicar, hablar, y estoy mucho de acuerdo con lo último que ha hecho mi buen amigo también Marcel a nivel de viajar. Es decir, hoy es un tema que vamos a ver cómo se normaliza esto, porque creo que seguiremos viajando. No sé si antes más que antes o no, lo veo difícil porque antes viajábamos mucho, pero igual de otra manera y con más raciocinio. Muchas gracias. ¿Me habilitas? Yo quería continuar un poco con lo que hablaba Eduardo, ¿no? Nosotros desde FSI estamos viendo que el sistema de franquicia que viene creciendo en la mayoría de los países 5 veces más que el Producto Bruto de cada uno de esos países, así va a continuar. Es probable que durante el 2020 nos adaptemos rápidamente. Y tenemos una facilidad, porque esto de trabajar en comunidad nos permite crecer mucho más rápido y tomar decisiones mucho mejores en función a la comunidad a la que pertenecemos. Con el mismo tema de esto de que muchos ojos ven mucho más que 2, ¿no es cierto? Y a veces es interesante hacer la comparación con lo que son los negocios independientes, esta soledad del empresario independiente, cuando la tenemos que comparar con franquiciados y franquiciantes que se juntan en lo que hoy es un sistema de franquicia mucho más horizontalizado de lo que era antes. Así que no le quepa ninguna duda que rápidamente el sistema de franquicia se va a poner nuevamente en movimiento y vamos a volver a crecer, ¿no? Muy rápido, sobre todo a partir del 2021, nada más. Muchas gracias, Carlos. Le damos paso a Jesús Capitán. Bueno, siguiendo con la pauta de mis colegas, yo desde FCI España pensamos que para la empresa europea el mercado iberoamericano no representa únicamente un mercado natural, sino es una oportunidad que va más allá y que por tanto hay que darle voz. De ahí a estas nuevas iniciativas que yo creo que son muy importantes porque vamos a compartir experiencias, compartir información. Eso en FCI lo hacemos muy asiduamente, pero ahora lo estamos compartiendo con todos. Creo que eso es lo más importante. En este sentido, España, nuestro país, se considera una puerta económica y los negocios procedentes de Latinoamérica para Europa. Es decir, nosotros queremos conectar a las empresas latinoamericanas con Europa a través de, bien si son anglófonas con Marcel o bien si son de habla española con España o de habla portuguesa con nuestra oficina de Portugal. FCI también dispone de oficina en Portugal para esta adaptación. Pero hay 3 cuestiones que yo no quiero pasar por alto, que son anticipación, adaptación y confianza. Hay que seguir avanzando, pues la recuperación no está por llegar, ya se está realizando. Y hay que adaptarse, hay que anticiparse y hay que tener confianza. Confianza que FCI da a todas las personas que confían en ella y que quieren hacer negocios internacionales con FCI. Porque tal y como señalaba, había un clérigo al que yo leo mucho, que es muy actual, pero que es del siglo XVII, un tal Baltasar Gracián, que yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, y decía que nunca venderá bien la escultura quien conoció el tronco muerto de donde salió. Aprende a viajar, a trasladarte y a trasplantarte. Es decir, la franquicia sí que representa esto, ¿no? Pero hay que adaptarla, trasplantarla y adaptarla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a darle la palabra a Enrique Alcázar, que no le puedo reiniciar el audio. Ahí sí, bárbaro. Ya tenemos aquí el lado de Alexei. Y sí, definitivamente yo creo que hay que entender que las cosas son como son. Y cada uno de nosotros le podemos dar una carga positiva o una carga negativa. Pues las cosas son objetivas per se. Y pues de repente, más allá de tragedias humanas y eso que también tienen que ver con la realidad y la carga emocional que nosotros les demos, la situación por la que estamos transitando, las situaciones, y va a depender de nosotros como empresarios, como franquiciantes, como franquiciadores, como consultores, esta carga positiva que le podamos dar, cómo lo podemos aprovechar, cómo lo podemos capitalizar, o cómo nos tiramos al drama y a sufrir y a esperar que esto venga alguien milagroso y lo resuelva, que eso no va a suceder. Las franquicias definitivamente están vinculadas a la tecnología desde su misma esencia. Las franquicias implican conocimiento, que es tecnología, implican procesos, implican expertise, que en sí es tecnología. En este sentido, también está su crecimiento relacionado al desarrollo tecnológico, a las tecnologías de información y comunicación, y lo vemos desde principios del siglo pasado, cómo empezaron los primeros intentos de franquicias hasta la tercera gran revolución industrial, cuando el hombre llega a la luna, y cómo se populariza el modelo de franquicias. Y hoy por hoy definitivamente estamos transitando una gran revolución tecnológica que muy bien lo comentaba Alfonso. Pues esto simplemente es un acelerador de algo que ya era una realidad y en lo cual las franquicias tienen que participar y subirse y reinventarse, que es el tema de esta charla. Y definitivamente tenemos que reinventar el cómo internacionalizamos las marcas, el cómo llegamos a nuevos países. Y esto tiene que ver con cualquier giro. Preguntaba Armando y alguien más por ahí, si solamente el tema de restauración. No, definitivamente cualquier sector. Bueno, tú puedes hacer tu negocio lo que quieras. Pero si quieres salir relevante, ser notable, salir fortalecido, tener una marca importante, sí o sí tienes que adoptar tecnología y sí o sí tienes que crecer bajo otras reglas que el mercado marca y el mercado está cambiando. Y en este sentido, creo que para lograr este crecimiento, cuando hablamos de franquicias, siempre hablamos de ganar, ¿no? Y esto es una realidad. En el sector franquicias tiene que ganar el franquiciante o franquiciador, el franquiciado o franquiciatario, tiene que ganar los proveedores, tiene que ganar el consumidor final definitivamente. Y hoy por hoy, además, lo tenemos que hacer construyendo comunidad para poder crecer y llegar a otros países, para poder internacionalizarnos, desarrollar proveedores, adoptar tecnologías innovadoras para nosotros, desarrollar nuevas tecnologías. Sí o sí lo tenemos que hacer en comunidad. Y es ahí donde me parece que FCI se presenta como una excelente alternativa, porque nosotros ya construimos una comunidad internacional de franquicias y la idea es que con los brazos abiertos podamos cobijar y abrazar a todas aquellas marcas que estén interesadas en esta expansión, no solamente nacional, porque también los podemos apoyar en cada uno de los países en donde estamos, sino también en su crecimiento internacional. Entonces, resumiendo y concluyendo, las cosas sí o sí van a cambiar, ¿no? Dicen los budistas que nada es permanente, las cosas mejoran o empeoran, y entonces hay que hacer que mejoren. Sí o sí hay que adoptar tecnología si queremos crecer, y esto aplica a cualquier giro o sector de negocios, y sí o sí hay que hacerlo en comunidad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Enrique. Le damos paso a Alfonso, que se deshabilite el audio, cosa de que así directamente no hacemos, que yo también lo estoy desilenciando. Bueno, después de escuchar estas excelentes exposiciones y conclusiones, yo creo que en el fondo, tarde o temprano, ojalá que más temprano que tarde, la humanidad tenderá a la normalidad. Somos seres gregarios y es imposible, obviamente, pensar en una cuarentena permanente. Somos seres que necesitamos del contacto humano y la base de la economía mundial está sobre los intercambios que conocíamos. Así que para allá, más temprano, ojalá que sea temprano, y si no mediano, ojalá no tarde, vamos a volver a llegar. El tema es, ¿qué me va a ocurrir de aquí hasta que eso ocurra? ¿Qué va a pasar conmigo? Por eso incito en la creatividad, innovación
y si se puede tecnología. Pero voy también a apelar un tema del gregarismo empresarial, porque resulta que ya hoy no hay competencia, hay solidarios. Ya la competitividad es relativa, ahorita es solidaridad. Si tú de alguna manera, es decir, tu vecino está viviendo lo mismo que tú, el que está vendiendo apenas está vendiendo para subsistir. Y si tú no estás vendiendo, ¿por qué no se unen para hacer esfuerzos juntos? Pero, señores, este no es un problema individual, este es un problema de la humanidad entera. Y repito, tu competencia, antigua competencia, también está en problemas. Así hemos visto cómo, se están creando alianzas extraordinarias, sobre todo entre los sectores de los negocios de impulso, que se están viendo profundamente afectados porque depende del tránsito, y los negocios de destino. Los de destino no están vendiendo del todo bien. Y los de impulso, posiblemente cero. Pues muchos de impulso se están aliando con los de destino para vender en conjunto. Pongo un pequeño ejemplo. Una empresa de dulces, de tortas, se alió con una de pollo, porque a ella sí la llamaban para pedir pollo y ahorita el pollo se ofrece con torta. Es decir, este es un pequeño ejemplo, simplemente llévenlo al nivel que sea. Si tú vendes equipos deportivos y no tienes la tecnología, busca a aquel que tenga el canal, porque a él le va a interesar eventualmente insertar tu equipo deportivo. Porque además lo que no podemos hacer es subestimar lo que llaman ya hoy día el COVID shopper. Es decir, el mercado de la pandemia, que aunque tú creas que no lo quieran o que no le apetezca al mercado, si lo ofreces a un buen precio ya los pones a pensar. Y posiblemente, hasta con ganancia mínima, cambiar inventario sedentario por flujo de co-branding, corners, alianzas, solidaridades. Las instituciones, tanto gremiales como las profesionales, tenemos un rol fundamental para hacer cluster y matchmaking entre esas comunidades, particularmente entre la europea y la americana, que tanto tienen de afinidad histórica, lingüística, de pensamiento, y para acercarlas de una manera coherente, profesional y que produzca resultados. Muchas gracias, Alfonso. Le vamos a dar la palabra a Marcel Portman. Reiniciate tú el audio, Marcel. Muy bien, bueno, gracias nuevamente. Solo dar algunos ejemplos de lo que he visto yo en respuesta a algunas de las preguntas, tal vez, de qué otros rubros que no sean alimentación. Por ejemplo, una tienda de ropa acá en Londres tenía un servicio de conserjería, de concierge, que era un servicio exclusivo y lo daba para ciertos clientes. Bueno, ahora lo va a ampliar para todo cliente, lo cual implica que uno elige ropa desde un catálogo virtual y después va a un cuarto privado en la misma tienda para poder probarse la ropa que ha elegido. En el mundo de las joyas también me ha tocado ver un catálogo virtual de joyas donde uno pone una foto y puede colocar un collar o un brazalete o un anillo en una foto de la mano para ver cómo queda, y eso lo he visto como una innovación también. Y una de las preguntas ahí, la de estética, también he visto en Estados Unidos, particularmente hay una cadena de estas que corta el pelo, donde uno puede entrar a su sitio, sacar una foto y ver cómo se te va a ver un peinado o un color de pelo distinto. Nuevamente, ya finalizando del grupo completo de charlistas, la innovación debe estar en todo sentido y la tecnología también, así que como dije antes, ya no es una opción, es una necesidad. Gracias. Muchas gracias, Marcel. Vamos a dar paso a Abel, que es quien va a ir mediando las preguntas, porque si bien algunas ya se han dado respuesta, la idea es que hay algunas que han llegado por privado que la vamos a compartir, y Abel va a determinar, tanto Abel como yo, 2 para que respondan cada una de las preguntas. Pedimos por favor que la respuesta sea breve y bien concisa. Muchas gracias. Así es, Alexei, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Siempre en estos eventos donde tratamos de respetar el tiempo de la gente, no es fácil condensar, ¿no? Tanta información que queremos dar, pero sí queremos comentarles que este es uno de varios eventos que vamos a estar haciendo en conjunto con la Asociación Española de Franquiciadores, con Eduardo. Estaremos haciendo con otros aliados también, así que trataremos siempre de atender todas sus inquietudes, de atender todas sus preguntas, y cuando no podamos hacerlo por esta vía, los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales y por el correo info@franquiciasfci.
Tengo una pregunta que nos hace Roberto Martín Rubio de Zero Guard System. Esta pregunta se la quiero dirigir a Carlos Canudas, nuestro presidente y representante de Argentina y Bolivia. Carlos, Roberto nos pregunta, dadas las costumbres que existen en la negociación hispanohablante, ¿cómo va a afectar esto a las reuniones y negociaciones? Las interpretaciones de los gestos o algo a modo de felicitación, de esa palmada en la espalda o de ese estrechar de manos que es tan común en nuestra cultura iberoamericana. En un público acostumbrado a ver y a tocar todo lo que compra, ¿cómo vender algo que ahora ha dejado de ser intangible? Adelante, Carlos. Ya tienes aquí el micrófono. Ahí está. Gracias por la pregunta, interesante. Yo me lo planteaba, digamos, el otro día, cuando partimos de la base que solamente el habla representa muy poco sobre el proceso de comunicación. Ahí es donde, a ver, empezamos a observar que ciertos detalles se nos pueden escapar. Pero tampoco va a durar mucho. Tampoco va a durar mucho, porque eventualmente estaremos un poquito más distantes, ¿no? El tema de la tecnología hoy nos ha permitido que tengamos este tipo, digamos, de comunicaciones donde estamos observando un poco los gestos. Y es más, el detalle es que de esta forma pudimos entrar en la casa de cada uno de ustedes, lo que no es poca cosa. Con el amigo Alfonso, él siempre en sus conferencias comenta, cuando vos elegís a un franquiciado, se hace invitar, que el franquiciante se haga invitar, digamos, a la casa del franquiciado para ver su forma de vida, su acompañamiento familiar, etcétera, etcétera. Entonces ese es un muy buen tema. De a poco nos vamos a ir acostumbrando y de a poco vamos a ir saliendo y va a volver, a lo mejor con nuevas normas, pero sin ninguna duda se va a poder, vamos a poder seguir observando todas las formas de comunicación para la negociación que habla el encuestador. Y que cambia la forma, cambia simplemente la forma. Muchas gracias, Carlos. Ahora nos toca el tema de a Eduardo Abadía, una pregunta que es, ¿se va a atender como forma a las ferias virtuales? ¿Cuáles son los canales de comunicación institucionales? Me imagino que deben ser los nuevos canales de comunicación institucionales. Eduardo, por favor, sácate tú el micrófono y respondes. Me lo saqué. Gracias. Bueno, una pregunta muy interesante. Mira, el tema de las ferias virtuales. Nosotros como asociación hace como casi 20 años, ha pasado, ha llovido, no, 20 no, pero sí 15, 17 años, ya en España había una propuesta de feria virtual. ¿Por qué falló? Muy sencillo, porque, por lo menos con nosotros, ¿no? Porque al final todos debemos proteger el sistema y hace 15 años más y en el futuro más. Por eso yo creo que en aquel momento había una parte de interés económico más que por encima del interés del sector. Tener en cuenta que es muy complicado con aquellos proveedores que venden productos o servicios muy válidos, porque además totalmente inherentes a nuestra actividad, como es las ferias, pero realmente nosotros tenemos una obligatoriedad sobre la ética de la gente que tiene que exponer, porque al final el comprador o el que llega ya quiere que haya una ética en el comportamiento, ¿no? Eso por un lado. De cara al futuro, pues mira, en la realidad, en la actualidad ha habido ferias que evidentemente se han suspendido desde una manera física, porque evidentemente están muy cercanas a la situación actual, se han suspendido, se han aplazado, con lo cual, lógicamente, no dejan de desaparecer. Yo creo que son complementarias, es decir, yo creo que la feria virtual, yo, en mi opinión, creo que debería ser una feria que podía estar todo el año, no tiene que estar temporalmente, sino tenía que ser un concepto pues como el consultor que está todo el año, no está solo un mes. Es decir, yo creo que el tema de ferias debería ser así. Y luego debería haber 2 o 3 meeting point a nivel nacional, internacional, europeo, mundial, donde se pudieran canalizar las visitas. Por ejemplo, hace 2 semanas en España se presentó un proyecto de que todo el mundo iba a pasar por una especie de túnel hoy en día, es decir, ya dentro de 3 o 4 meses, no lo sé, para que todo el mundo se pudiera desinfectar de alguna manera y que tú entraras a esa exposición con una tranquilidad.
Cosa que diría, oiga, pero me voy a meter yo aquí. Pero es que hoy en día ninguno de nosotros nos llama la atención que cuando vamos a entrar en un avión nos chequeen, nos pongan los dedos en esto, que sepamos de dónde viene, que si vienes de otro país te controlan más. Eso ya se ha normalizado. Con lo cual yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener seriedad, hay que defender el sistema de franquicias por encima de todo. Y desde luego el tema de la pregunta completa de las ferias, lo he dicho, para mí el tema es totalmente compatible. Yo creo que el mercado pondrá a cada uno en su sitio. Yo creo que el mercado no admite tantas ferias físicas, pero ni en España ni en ningún lado, no en ningún otro lado. Pero eso el mercado lo va a poner a cada uno en su sitio. Gracias, Eduardo. Yo creo además que tu respuesta apunta a varias de las preguntas que hacen los asistentes, porque todos tienen justamente mucha incertidumbre con respecto al tema virtual, al tema de ferias de negocios, ruedas de negocios virtuales, que creo que vamos a ver seguir en progreso y evolución en la medida que vamos transitando esta cuarentena. Tengo una pregunta que me gustaría dirigirla a Alfonso Riera, nuestro socio en Venezuela, de parte de Ramón Wilches, nuestro socio en Colombia. Alfonso, Ramón nos pregunta, ¿cómo podemos generar en estas circunstancias un mejor desarrollo de franquicias entre América Latina y Europa? Adelante, Alfonso. Bueno, fíjate que justamente, un abrazo, Ramoncito, socio, pero primero amigo de Colombia. Justamente estábamos esta mañana teniendo un conference con los miembros angloparlantes. Estábamos hablando con gente de Asia, con gente de Europa, con gente de América. Y lo primero que decidimos hacer es un portafolio de aquellos negocios, de aquellas franquicias que estén activas y viables hoy día. Todos los temas de teleeducación, telemedicina, esquemas de pagos virtuales, que hay conceptos y franquicias para hacer un portafolio y comenzar a intercambiar. Porque, repito, todo aquel que tenga un negocio viable tiene la humanidad a sus pies, porque toda la humanidad lo va a escuchar con atención. Así que tienen la posibilidad hoy de tener un momento precioso para expandirse, que además expandirse ayudando a otros a subsistir. Así que entre América y Europa debe partir por allí también, ¿no? Por ahí me preguntaban también, Abel, y no quiero desaprovechar, de cómo se manifiestan, cómo se mastican las alianzas entre las franquicias. No, creatividad para que te tenemos. Han habido ya alianzas extraordinarias, como voy a mencionar algunas. Algunas cadenas de comida se están uniendo para unificar centros de producción y poder hacer producción conjunta, en cocina conjunta y poder hacer despacho conjunto. Hay otras que, repito, el tema de los negocios de impulso y los de destino se está dando mucho. Hay una cadena que hace tortas y galletas, que vende poco torta y galleta ella misma, pero resulta que se alió con una de pollo, y son franquicias, las dos son cadenas, que vendía pollo, pero le faltaban postres. Hoy día se venden combos de pollo con postre, y no es sino una alianza entre dos cadenas. Y te menciono otra, una agencia, fíjate lo que va a ocurrir, grandes locales comerciales extraordinariamente bien ocupados van a tener inquilinos que están vendiendo poco. Y resulta que hay conceptos emergentes que están vendiendo online que también quisieran participar de la venta física y posiblemente se terminen colocando en alianza en esos locales de aquellos negocios que están vendiendo poco. Como por ejemplo te menciono de un cliente nuestro que vende baterías de auto y estaban en las zonas industriales. Hoy día se están colocando en alianza con una tintorería, una cadena de tintorería que tiene excelentes puntos para vender baterías de auto en las tintorerías bien ubicadas. Eso quiere decir que las alianzas se van a ir dando en la medida en que la humanidad se vaya poniendo creativa al respecto. Y lo último, las ferias virtuales, sí, esto llegó para quedarse. Hoy día no se va a entender un periódico que no sea virtual, o sea, que no haya lance, aquel que tenía duda se va a terminar lanzando, revistas, todas, todo el tema componente académico. Ahora las ferias también lo van a hacer. Sin embargo, no es lo mismo una feria virtual, que bienvenido, van a existir, pero creo mucho en las rondas de negocio. Y a eso le respondo a Mauricio Tancredi, mi amigo, expresidente de Consecomercio, porque las rondas de negocios permiten esto, permiten una interacción personal que de alguna manera es lo que descubrimos, o parte de lo que descubrimos en esta pandemia. Gracias, Alfonso. Esta pregunta que sigue se la voy a preguntar en dúplex a Jesús y Enrique. Primero Jesús y después Enrique. Dice Alexander Manzano, pregunta, respecto a los royalty y entendiendo la crisis económica que ya está sucediendo,
¿Es válido eximir por un periodo de tiempo a cambio de minimizar la propuesta de valor que por el contrario en los tiempos de crisis deben fortalecerse? No, yo creo que una cosa es eximir y otra cosa es negociar. Yo creo que va a depender muchísimo de la red, la negociación del franquiciante franquiciado, el tema de los royalties, pero sobre todo la propuesta de valor no hay que disminuirla. Como muy bien dice al final de la pregunta, hay que fortalecerla. O sea, no vale disminuir propuesta de valor porque los royalties en tiempo de crisis van a pagar menos, ¿no? Quizá ahí el franquiciante, por eso yo digo que en el tema de internacionalización o en el tema de desarrollo, el franquiciante le va a necesitar aportar él bastante esfuerzo, ¿no?, en la consolidación de la red. Y uno de los esfuerzos puede ser la negociación de royalties, ¿no? No tanto como eximir, como negociar y ver qué posibilidades aportamos cada uno, ¿no?, para al final que ninguno salga perjudicado. Es un ganar-ganar. Pero nunca decrecer la propuesta de valor. Enrique. Enrique, tú Ok, ya, gracias. Es que no me dejas, Alexei, me silencias, hombre. No, totalmente de acuerdo con lo que comenta Jesús. Definitivamente hay temas que son reactivos y hay temas que son propositivos y hay temas que son de adaptación. El tema de la negociación de rentas, ¿no?, de negociación con tu arrendador, el tema de negociación de royalties, son cuestiones reactivas y siempre hay que partir de la base de una relación donde se busca el ganar-ganar, o al menos el que las partes pierdan lo menos posible, desde un punto de vista empático, desde un punto de vista solidario, desde un punto de vista de que el franquiciante pueda apoyar al franquiciatario, pero el franquiciatario también entienda que si el franquiciante no recibe recursos, tampoco va a poder seguir innovando, dar servicios, etc. Entonces, tenemos que buscar definitivamente los equilibrios y esto se va a dar dependiendo de las relaciones y dependiendo las necesidades y las especificaciones de cada marca, y definitivamente también hay que considerar lo que establece el contrato, ¿no? Porque el contrato al final define las reglas de la relación entre las partes. Y este tema de ser reactivo y ser proactivo va a impactar a muchas decisiones que están tomando ahorita las marcas. Tanto Marcel como Alfonso nos han puesto una serie de ejemplos de cosas que están haciendo las marcas, que algunas son como reacción a esta situación, pero muchas son acciones que se van a implementar y que se van a quedar perfectamente arraigadas dentro del ADN de muchas de las marcas, de muchos de los negocios, y es este esquema de irse reinventando, ¿no? Hay quien piensa que las franquicias son modelos de negocio rígidos, que ya no se pueden modificar, que ya son negocios terminados y que hasta ahí llegan, y no hay nada más contrario a la realidad. Las franquicias son negocios que permanentemente se tienen que reinventar, incluso más que otros negocios, que tienen que estar atentos a las tendencias del mercado, a las tendencias de consumo, que se tienen que adecuar a situaciones geográficas, a situaciones temporales, a situaciones de crisis como la que estamos transitando, y es ahí donde radica el valor precisamente de las franquicias. Y lo que decía Jesús me encantó, hay que anticiparse definitivamente y hay que adaptarse, ¿no? Y hay que confiar. Me quedo con eso que dijo Jesús, porque definitivamente las franquicias en su vocación se tienen que anticipar y se tienen que adaptar y tienen que generar herramientas para sus franquiciatarios, ¿no? Entonces, eso para mí es el tema. Y hay temas de plazo inmediato, reactivos, de negociaciones, de la renta, del royalty, y hay temas que tienen que ver con sentar las bases para lo que va a ser tu negocio el día de mañana. Bien, muchas gracias, Enrique. Voy a darle la palabra muy cortito a Carlos Canudas, que quería responder esta pregunta. No sé si está o si ya la tomó como respuesta. Y enseguida le doy la palabra a Abel, que obviamente tiene una pregunta para Marcel. Así que, como dicen allá en Venezuela, Marcel, prepara el bate. No, a mí me gusta más la palabra acordar que negociar. Porque en definitiva la otra parte también tiene los mismos problemas, ¿no? Este negocio del ganar-ganar figura para los propietarios de los locales, para los proveedores en general, inclusive hasta con los consumidores.
La palabra acordar me suena solidaria que la palabra negociar. Simplemente eso. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Marcel, justamente dicen que los últimos serán los primeros. Yo te tengo una pregunta para cerrar esta jornada tan fructífera de hoy, pero quizás justamente te voy a poner en un compromiso, porque la pregunta que nos llega a través del privado es, ¿qué vemos en el futuro? ¿Qué hay en el futuro de las franquicias, de los negocios? ¿Cuál es el camino? ¿Licenciamiento, internacionalización, la globalización hecha para atrás? ¿Qué ves tú en el futuro sobre tu experiencia global de negocios? Marcela, adelante. Sí, bueno, gracias, Abel. Gran pregunta. La verdad es que va ligada totalmente a la innovación, poder innovar nuestros negocios para poder pasar a la próxima fase de cómo vender nuestro producto, nuestro servicio. Y si bien se ha dicho que son temas temporales, porque vamos a volver a un cierto grado de normalidad, vamos a volver a viajar, vamos a volver a poder ir a las tiendas, pero sí va a existir un grupo o una parte de nuestros clientes que van a necesitar esa seguridad de que están siendo atendidos de forma específica para estar tranquilos. Yo creo que la globalización aprendió mucho de esta crisis. Nos dimos cuenta que hay muchas formas de comunicarnos que antes tal vez no usábamos. He visto algunos ejemplos de cómo van a poder ponernos en casi como en pequeños cubículos en las oficinas, cómo los aviones van a tener que eliminar el tercer asiento en una fila de 3, perdón, el asiento al medio, y todo eso tiene que ver con el poder adaptarse a la nueva realidad. Nuevamente, la globalización va a seguir y va a poder aumentar, yo creo, entre nuestros países, poder ser virtuales, entre comillas. Yo veo un buen futuro para muchos rubros y otros van a tener que adaptarse. Así que ciertamente hay oportunidades para tanto empresas que están funcionando y deben adaptarse, incluso yo sospecho que van a haber trabajos y carreras y profesiones que gracias a esta crisis van a nacer o van a empezar a surgir. Así que esos son ejemplos de lo que se nos viene, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Marcel. Alexei, no sé si tú quieres decir algunas palabras de cierre antes de despedirnos. Mientras tú dices tus palabras, Alexei, quiero invitar a todos nuestros participantes que vayan encendiendo sus cámaras para hacer esta selfie virtual que nos gusta hacer al cierre de todos estos eventos. Adelante, Alexei. Simplemente agradecerle a todos los participantes, la verdad es un orgullo para mí estar como mediador o como moderador en esta conferencia. Saludarlos a todos, la verdad fue muy nutritiva cada uno de sus opiniones, cada uno de sus consejos. Así que invitarlos porque sé que esta conferencia con la Asociación Española de Franquiciadores no será solamente la única, sino que va a ser la primera de muchos. Muchas gracias. Gracias, Alexei. Me uno a tus palabras de agradecimiento, en primer lugar, a nuestro muy querido amigo, muy respetado en el mundo de las franquicias, Eduardo Abadía. Gracias por tu tiempo, Eduardo. Te apreciamos mucho en FCI, esperamos que nos sigas acompañando. Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores. Gracias a Carlos Canudas, representante de FCI en Argentina y Bolivia, presidente de la red. Gracias a Alfonso Riera, fundador de FCI, miembro por Venezuela. Gracias a Jesús Capitán, nuestro representante en España, también fundador de la red. Gracias Marcel Portman, nuestro representante en el Reino Unido, con quien FCI extiende pues su radio de acción hasta el norte de Europa. Gracias Enrique Alcázar, nuestro representante en México. Gracias a todos y cada uno de los participantes de todo el mundo, clientes muy queridos, amigos muy queridos de todos nuestros países. Sé que muchos son clientes de sus oficinas. Así que a todos ustedes muchísimas gracias. Como siempre, los invito a que nos contacten con todas sus inquietudes, con los temas que puedan surgir a partir de estos eventos a través de nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es @franquiciasfci. Nuestro correo público es info@franquiciasfci. Nuestra página web, franquiciasfci.com. Y por supuesto, no dejen de contactarnos. Cualquier duda, creo que algo que ha demostrado este tipo de iniciativas de estos eventos digitales
es que, como lo decía alguno de nuestros conferencistas al inicio, juntos podemos más, podemos llegar más lejos, y esto es una realidad que estamos viendo. Hemos logrado entrar en casa de cada uno de ustedes y queremos seguir allí ayudándolos con sus franquicias, sus pymes, para crecer, aún a pesar de estas circunstancias que de momento pueden parecer muy difíciles.